Bueno, nueva reunión de los integrantes del Foro Argentino de Cultura Urbana para seguir con esta serie de Tango y Sociedad. Y si les parece, hoy hablaremos sobre el payador, del payador al cantor de tango. Así que estamos para ese desarrollo y bueno, quien quiera hablar, que hable. En lugar de quien quiera oír, que oiga, bueno, quien quiera hablar, que hable. Bueno, si la antigüedad es un grado, sí, es un grado. En esta civilidad nuestra también es un grado. Exacto. Entonces, del payador al cantor de tangos me llevó, sin darme cuenta, a otra figura. ¿De quién al payador? ¿De dónde el payador? Para hacer una continuidad que nos permita ufanarnos, digamos, en algún momento, de que si el payador, si el cantor de tango es un sucesor del payador, este puede encontrar una de sus raíces más antiguas en Cervantes. Es decir, yo recordé y lo encontré, lamento no tener el diario original porque dónde habrá ido a parar, pero era un ejemplar de aquellos ejemplares, como las novelas de Cervantes, ejemplares, que es lo que voy a citar. Era un ejemplar de un suplemento literario de La Nación de los Domingos, seguramente de Miguel de Echevarne, que eran extraordinarios y que a mí me sirvió muchísimo para entender semana a semana toda la bibliografía del tango y la cultura popular porteña sobre todo. Y allí había una referencia, porque de algún modo lo tomé, de las novelas ejemplares de Cervantes en La Gitanilla de 1613, donde la gitanilla canta exactamente con la intención y en el modo que lo haría un payador. Obviamente tomé lo que era, después fui al ejemplar de las obras completas de Cervantes, que me duró poco porque mis hijas se la llevaron con el cuento que lo iban me imagino que les habrá servido, pero yo lo perdí. Lo fotocopié a la parte de la gitanilla donde están los versos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coplas, donde la intención, la métrica, perfectamente se adaptan. ¿Por qué al payador? Porque cada verso, cada palabra que se dice tiene una intención relativa a algún concepto moral, social, político, económico, lo que fuera, pero no es de gusto, no sería al aire, nada más para hacerlo. Porque, por ejemplo, dice, y fíjense que esto es de 1613, la que es más humilde planta, si la subida endereza, por gracia o naturaleza a los cielos se levanta. Como la que canta es una gitana y su color es bastante cobre, dice, en este mi bajo cobre, siendo honestidad su esmalte, no hay buen deseo que falte ni riqueza que no sobre. Y, por ejemplo, si las almas son iguales, podrá la de un labrador igualarse por valor con las que son imperiales. Haga lo que yo sé en mí es, que a ser buena me encamine y haga el cielo y determine lo que quisiera después. Quiero ver si la belleza tiene tal prerrogativa que me encumbre tan arriba que aspire a mayor alteza. De la mía lo que siento, se refiere al alma, de la mía lo que siento me sube al grado mayor, porque majestad y amor no tienen un mismo asiento. No me causa alguna pena no quererme o no estimarme, que yo pienso fabricarme mi suerte y buena ventura, y ventura buena. Es decir, exactamente, el autor que yo ignoro ahora porque lo perdí, fue el que me llevó con la cita de los versos de la gitanilla, que no los reproduce, sino que dice que los ha leído y que encuentra en ellos la base de lo
posibilidad de la expresión, que muchos hablan de los juglares y de tantos antecedentes que pudiera haber de los payadores. Pero me pareció importante que al nacer con Cervantes y consolidarse el idioma castellano, ya en 1603 se publicara estos versos en boca de alguien que justamente está hablando desde su lugar, desde su raza, desde su trabajo, desde su lugar donde está, y usa para comunicarse estas coplas en una, digamos, métrica y en una entonación que están muy visibles posiblemente en la parte de los payadores, ¿no? No, sobre Quería todo, hacer perdón, esta- digamos, lo que yo veo en la métrica, en lo que vos estás diciendo, una relación muy directa con el Martín Fierro. Claro. O sea, es decir, son cuartetas, como vos explicaste, de alguna manera es sentencioso, digamos, cada frase no tiene solamente un fin poético, sino, digamos, va una profundidad, digamos, un planteo, es decir, es realmente muy interesante, ¿no? A Y mí por eso, por eso me parece que estaría bueno completar estos conceptos en primer lugar, que no hay duda que el nacimiento del payador es la estrecha relación que nosotros tenemos con la cultura española. Claro. No hay otra. Hasta No, ese es que momento ese es el ejemplo. es el nacimiento. También es cierto, Natalio al pasar lo refirió, que el canto del payador tiene su origen en el canto de juglaría, en la profundidad de la cultura española. Y vos decías, Alejandro, algo que nosotros repetimos permanentemente, que es el carácter sentencioso que aparece en esas coplas y que se transfirió a la poesía gauchesca, porque la poesía gauchesca es sentenciosa, y que también llega al tango, porque el tango sentencia. No digo en todas perdón, las letras, por supuesto, pero las letras importantes están bajando sentencia. Hace al pensamiento, al profundo pensamiento del ser humano. Por eso, cuando creo que era Negro que decía que el tango no es triste, es serio. Y bueno, toda esa poesía de la que se nutre el tango es una poesía seria, con contenido. Y esto me parece lo central. y, y una acotación o dos más a lo que ustedes expresaban. El hecho del Martín Fierro, rescatemos al Martín Fierro como gauchesco, pero y el payador perfecto, ¿no? Llegando hasta nuestros días la payada de Martín Fierro, es decir, las que relata en su obra. Y como las cosas populares nunca tienen suerte en los altos estratos, también el que escribía en aquel trabajo dice, yo eso lo recuerdo, porque insisto que no lo tengo, que todos los contemporáneos de Martín Fierro, perdón, de Cervantes, dijeron que era muy mal poeta. Porque claro, contar estas cosas que te hacen pensar y te distinguen lo bueno de lo malo, o el color de la piel para llevarlo con dignidad o lo que fuera, es decir, no siempre alcanzan a estar en el Parnaso, ¿no? Sí, en realidad también sería bueno que definiéramos qué fue el payador, porque tal vez el común de la gente suponga que el payador que es cuando dos personas payan de contrapunto, pero el payador fue una cosa distinta en sus orígenes. Exacto. Sí, en principio, el payador tiene un carácter individualista. O sea, inclusive la payada de contrapunto es absolutamente individual. No hay dúos de payadores. No. ¿No? Cuando están dos, están, digamos, en un enfrentamiento. Y realmente, de alguna forma, esa tradición española que
que vos, Natalio, trajiste a través de Cervantes, es la que se traslada, digamos, al Nuevo Mundo, junto con todo, digamos, con el idioma, con la religión, también vienen las coplas, ¿no? Y esas coplas son tomadas, digamos, por el común de la gente y aparecen realmente, en realidad por toda América aparecen esas coplas. Ahora, en el caso, digamos, del payador, es decir, no todo gaucho fue payador. El payador era un personaje central, digamos, aquel gaucho que además, con una guitarra, iba de pago en pago, como dice, digamos, Sarmiento, llevando noticias, digamos, haciendo comentarios. Es decir, era como el diario, o hoy, digamos, las redes sociales, ¿no? Era ¿Sabés la persona que iba de pueblo en pueblo. exactamente lo que decía Sarmiento es que el payador hacía crónica, hacía historia y hacía biografía? Claro. Era el personaje que además lo define. Hay un libro al que nosotros solemos citar bastante, que es el Lazarillo de Ciegos Caminantes. Sí, que aparece como de autoría de Concolor Corvo, que también es un nombre inventado, porque era el ayudante del que supuestamente escribió el libro, que era Alonso Carrió de la Bandera, que era un inspector de postas y de correo que viajó desde Lima hasta Montevideo y fue describiendo. Y ahí es donde describe al gaucho y describe de algún modo al payador, porque dice que andaba con una guitarrita de pago en pago cantando historias, con una guitarra que tocaba muy mal y eran coplas inventadas. Así que esa es la esencia del payador. Y aparece el individualismo. Y yo diría, ¿cuál es la diferencia entre el payador y el hombre que vino de España? El espacio. Llegaron a La Pampa. Y La Pampa es un espacio determinante, ¿no es cierto? Y no se puede. La Pampa es, de algún modo, un espacio que genera un cierto respeto, ¿no? No es como la montaña que tiene colores. La Pampa es eso, es el infinito paisaje. Y eso es lo que aparece en esos payadores, en esos primeros payadores. Sí, por eso digamos, esa nostalgia, esa melancolía que tiene el tango y que, bueno, se le asigna fundamentalmente al inmigrante, en realidad, si uno, es decir, lo que significa, como vos decís, La Pampa, es inmensidad, sí, produce, digamos, el vivir así en algo que no tiene fin, que no tiene límites, ¿no es cierto? Una sensación como de que uno es muy pequeño, muy chiquito, es como estar en el medio del océano sin nada. Sí. Entonces, eso produce una tristeza, una melancolía, digamos, que no ocurre con el caso, digamos, de los habitantes de zonas montañosas o boscosas donde hay cambios muy concretos. Claro. Lo que decís cierra de algún modo la idea del origen del payador y yo diría del origen del cantor de tango, porque al fin y al cabo, bien decía, la nostalgia que parece que viene con el inmigrante, en realidad ya viene con el gaucho. Sí, sí, se junta. Es eso, es un lamento en última instancia. Y eso se transmite, porque siempre hay una herencia social, que es lo que tratamos nosotros de encontrar en estas charlas. Y la herencia social es esa nostalgia del gaucho, que también es la nostalgia del inmigrante. No, sí, sí, por supuesto. Y a lo mejor, si hilamos más finito, podemos decir que es la nostalgia del desheredado. Porque al fin y al cabo el gaucho era un desheredado y los inmigrantes que llegaron, mal que la especie, algunos que andan buscando por ahí todavía pasaporte de los abuelos, el inmigrante vino porque tenía necesidad. No vino porque Roberto, estaba... Diga usted, señor. ¿Tenemos tiempo todavía para una nota? Para la que usted quiera, para eso estamos. No, lo digo porque estamos a su disposición. Se me ocurrió que nosotros a veces, siempre hablamos como frente al público, pero estas cosas quedan, no se pierden como las conferencias, ¿no?
Entonces, traté de traer un material como ese de Cervantes sobre el paso encontré a Rubén Pelle, que habla de un libro que publicó Corregidor sobre la historia del tango, que se llama Las voces del tango, y hay un tomo dedicado a Ignacio Corsini, es el tomo número 10. Y en el tomo termina la parte donde habla de Corsini como heredero de los payadores, y antes del paso teatral, que va a contar su paso por el teatro y posteriormente ya como cantor definitivamente. Al ubicarlo, dice Pelle, al ubicarlo en la perspectiva de este cuadro payadoresco, Ignacio Corsini se nos aparece como el verdadero ejemplo del paso del payador al cantor ciudadano. Este hace ahora alarde de su canto, no importa sus condiciones de poeta o de improvisador. Si viene al caso, canta las obras de otros poetas. Aún la música la puede tomar, ojo, de las formas tradicionales que ruedan de un lado a otro desde hace tiempo. Lo que cobra importancia ahora es la interpretación. Ha nacido con él definitivamente el cantor ciudadano que cultiva la voz y el estilo personal y se convierte en el transmisor de otros autores. Ignacio Corsini caminará un trecho como tal y por ese camino ingresará a otro arte interpretativo que le agregará otros matices a su canto y se refiere al teatro. Es decir, como si esto fuera una cosa escrita con nota al pie, la cita de donde está tomada, ¿no? Pero a mí me parece que es extraordinariamente rico esto, porque nos permite tomar elementos que hacen a la historia del tango mismo. Porque en realidad Corsini fue un payador originalmente, tal vez como lo fue Gardel, desde ese punto de vista, ¿no? Que cantaba cosas, la diferencia con el payador clásico es que cantaba cosas de otro. Esa es la primera diferencia. Pero ahí aparece un elemento, por eso se me escapó de decir Gardel, y cuando hablamos de Corsini, hace un elemento central que hace a nuestra identidad como pueblo, que es la integración. Porque curiosamente, estos dos representantes, tal vez los máximos exponentes del inicio del tango canción, que fueron Gardel y Corsini, eran inmigrantes. Sí, por supuesto. Este es un detalle que surge claramente. Es decir, el payador, típicamente, el payador viene de España. Lo tomamos aquí, lo adaptamos a nuestra geografía, es la representación de ese personaje que va naciendo a partir de la conquista y que se renueva con la inmigración. Y ahí está claro que la inmigración toma lo que siempre decimos, los elementos del gaucho. Ahí está perfectamente, por eso el artículo este es buenísimo, lo que acaba de citar Natalio. Me parece a mí, qué sé yo. Yo quisiera hacer un... Sí. No, yo quisiera hacer una agregada. Sí, dale, sí, perdón. Perdón. Te toca Pónganse a vos. de acuerdo, chicos. Claro. Dale, Natalio, sí, vos. Bueno, tendría que ser vos, pero te acepto. Para fijar esta etapa de Bettinotti, el mismo Pelle, en su trabajo, dice que formó un dúo de valladores y grabaron con Ambrosio Ríos en los discos Columbia. Ambrosio Ríos, el autor de Mi Cuchillo de Plata, sí. Formó un dúo con Bettinotti, Payadores sin rival se llamaba. Y de exitosa actuación pública, dice, documentada en discos Columbia. Es decir que, y él, otra cosa importantísima que dice Pelle, es que él tiene contacto con los payadores. En la etapa que ya los payadores estaban pasando a convertirse en cantores, con independencia de la improvisación y todo lo demás. Por eso aquello de que no les importaba la música, ni les importaba repetirse, ni cantar temas de otro, ¿no? Claro. Pero ese payador que fue Bettinotti, tal vez el más importante de su tiempo, de paso, como al pasar, hablamos de la inmigración, el apellido de él no era precisamente muy español. No, exactamente. No, o sea, yo quisiera justamente, ahora que mencionaron a Bettinotti, hay, digamos, ¿cómo es el inicio, digamos, del tango canción?
que es diferente al inicio de las letras de tango, ¿no? O sea, hay tangos que tienen letras antes de la aparición del tango canción. O sea, las letras que, digamos, esas letras procaces o también de alguna manera ingenuas, en fin. Y resulta que también es una vertiente española, digamos, el tema de las letras previas a la aparición de Pascual Contursi. Es decir, las letras que vienen de picarescas hasta obscenas, que son variantes de lo que se cantaba o lo que se expresaba en el género chico español. O sea, de lo que venía del género chico español, modificándole, hacían letras picarescas, letrillas, digamos, de poca importancia. Y eso también viene de España. Pero lo interesante de la transición, lo importante de la transición, digamos, de la llegada del tango de canción, es, digamos, a través de la payada. No es a través de esas letras se perdieron. Inclusive, digamos, por ahí el exponente más importante con letras más o menos ingenuas fue Villoldo, de esa expresión de lo que viene del tango andaluz o de la zarzuela. Pero realmente la aparición digamos, el paso del payador como improvisador al paso del payador, como bien decías vos y Roberto, también, como el caso de Bettinotti, que cantaban, digamos, ya letras digamos, escritas y grabadas, como Bettinotti, pobre de mi madre, tu diagnóstico, y pobre de mi madre querida. Todo ese camino fue el que lleva a Pascual Contursi a transformar digamos, esa payada, en última instancia rural, pero de versos ya escritos, no improvisados, en una payada urbana, ¿no? Entonces, realmente la importancia, digamos, de lo español viene de lo que vos, con lo que abrimos esto, con lo que vos, Natalio, abriste, que viene de esa herencia española, ¿no es cierto?, pero popular, digamos, casi espontánea, ¿no? No de la herencia a través del teatro, digamos, del género chico. En realidad, a mí me parece, cuando hablamos del nacimiento del tango canción, estamos hablando de Pascual Contursi. Claro. Bien. Entonces, pero por eso, hay tangos que tienen, hay letras de tango previas. Claro, hay letras de tango previas, como bien decía, que son letras muchas veces prostibularias, bueno, no es lo importante en este caso. Pero cuando aparece Pascual Contursi, normalmente decimos, o habitualmente decimos, que aparece el sentimiento en las letras de tango. Y yo creo que Pascual Contursi tiene otro mérito, porque Pascual Contursi también fue un payador. Claro, sí, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre Contursi y los payadores que lo precedieron? Que él gira y en lugar de mirar al campo, sigue payando, pero en lugar de mirar al campo, mira a la ciudad. Claro. Y creo que ese es el gran, además de incorporar al tango el sentimiento, ese es el gran mérito. Contursi mete la ciudad adentro del tango. Claro, pero el sentimiento ya viene de los payadores anteriores. Sí, no hay duda, claro. Por eso digo. Y que viene digamos, de la gitanilla. Ese claro, sentimiento ya está. Él toma esa línea, que aparece inclusive en lo que nos acaba de relatar Natalio, en Cervantes. Él mantiene esa línea, pero gira y en lugar de mirar, como eran los payadores nuestros, de mirar hacia el campo, empieza a mirar a la ciudad. Y ahí es donde se gesta, se genera este valiosísimo tesoro que tenemos nosotros, que son las letras de tango, ¿no? Claro. En tiempos de alta tecnología, las letras de tango son como videoclips. Son sí, como un agregado. Él, digamos, mira hacia lo urbano, pero se va, es decir, versifica sobre tangos. Sí. No versifica sobre milonga
o sobre cifra, o sobre No. estilo. Él versifica sobre tango. Claro. Esto también es una cosa clave, porque Sí, claro. de alguna manera lo de Bettinotti, qué sé yo, Tu diagnóstico, es un tango, pero no con música de tango, ¿no? No. Ese es creo, el paso que da Contursi que cambia todo, ¿no? Si querés, podemos decir que hay momentos, ¿no? Empezamos con los juglares, Natalio nos llevó a Cervantes, de Cervantes aparece el payador nuestro, llegamos al Martín Fierro y ya nos instalamos en la ciudad en plenitud con la aparición de Pascual Contursi. Si querés también de Villoldo para no generar polémicas. No, pero hay una diferencia grande, digamos. Yo creo que Pascual Contursi, además de lo que vos planteaste, del hecho que digamos, versifica sobre música de tango, le aparece Gardel. Sí. Y eso es una condición que es única. Gardel, el primer tango que canta es un tango de Pascual Contursi. Y ahí da inicio a este género que llamamos tango canción. Se junta con el momento, Justo, con la sociedad, con los medios de reproducción, o sea, con la tecnología de ese momento, que permite que llegue a todo el país el disco. Es decir, todo tiene que ver con la posibilidad social y la raíz. Los temas, por ejemplo, del payador, fíjense que en el Martín Fierro cuando dice cuántas son las estrellas y entonces le contesta que son 50. Es decir, entendiendo que los temas del payador no son cuántas son las estrellas, sino cómo se vive. claro. Es decir, eso es la diferencia que hay entre hacer una poesía, preocuparse de cosas tan extremas como se usa decir, llevándolo al, digamos, ya al extremísimo, al sexo de los ángeles, en vez de hablar de cosas concretas que tienen que ver con la condición de vida. Eso el tango lo pasó cuando el rock, por falta de difusión del tango, el rock toma muchísimas de los temas del tango y de los temas sociales del tango. Y en cierta forma les sirve eso a este famoso nuevo temario y nueva expresión del contrapunto, que ya termina siendo solista porque son contrapuntos para llevar público, pero después sus discos son solos, es decir, de los cultores de este nuevo modo de payar, que empiezan payando sobre base, digamos, formal del rap y hacen un estilo libre, digamos, que así se lo llaman, los cantantes modernos, y como tienen a su favor y la única posibilidad hoy en día nadie, yo digo, ¿quién compra un disco hoy en día? Nadie. ¿Quién hace un disco? El que quiere tener para poder usar su aparato de vinilo estará encantado con comprar vinilos nuevos, pero fundamentalmente los músicos se conforman con que aparezca en las reproductoras de telefónica, de la famosa Spotify o la que fuera, y que tienen que venderse muchas y ganar con eso. Es decir, que le van a pagar porque consiguen mucha publicidad. Por lo tanto, está muy ligado ese tema hoy. Y a lo mejor ha sido así en todos los tiempos, ¿no? Nosotros vemos la obra terminada, pero tenemos obligación de ver en qué ambiente, en qué momento, en qué tipo de sociedad vivía esa gente y lo que cantaba, qué tenía que ver con sus semejantes o con sus compañeros de vida, ¿no? Pero es curioso, Natalio, porque el artista suele recrear la realidad, pero también genera alrededor de esa realidad una fantasía. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre cuento que le decía a Horacio Ferrer que era un gran mentiroso porque nos había hecho creer a todos que la luna rodaba por Callao. Pero en el artículo ese de Pelle, usted cita, bueno, Pelle cita a Corsini como el payador, el gran payador. Y hay un elemento
que siempre me llamó la atención, creo que le llama la atención a todos. Hay toda una temática que canta Corsini que tiene que ver con la producción de Blomberg y Maciel, que está referida a la época de Rosas, con matices, ¿no? Ni federal ni unitario. Pero uno termina convencido, después de escuchar a Corsini, que esa era la voz del gaucho de la época de Rosas. Y en realidad Corsini era un siciliano que vino a la Argentina de muy chico. Entonces, como digo, como el arte genera fantasía y esa fantasía termina pareciendo la realidad, ¿no? Y eso a lo mejor es lo maravilloso que tiene el arte. Sí, de alguna manera eso es cierto, no hay duda, pero también un poco, digamos, siguiendo el hilo que planteaba decir Natalio, y que es, bueno, el hilo de toda nuestra tarea durante tantos años, es la importancia que tiene, digamos, hay un doble camino, ¿no es cierto? Es decir, el poeta, el que hace arte popular, ¿no es cierto?, está influenciado claramente por la situación donde vive, cómo vive, de dónde viene, la influencia social que lo rodea. Entonces, eso es lo que... Y a gente como nosotros nos permite, digamos, entender un poco, digamos, cómo vivía esa gente, cómo funcionaba a través de leer, de escuchar la poesía que surgió en ese momento. Es decir, hay una relación, digamos, doble, biunívoca, entre lo que hace alguien que vive su tiempo y lo que hacemos nosotros, que analizamos el tiempo que vivió ese tipo gracias a lo que hizo. Entonces, es decir, las expresiones culturales populares, ¿no?, de alguna manera, es decir, son menos individuales, es decir, son parte de toda una conformación social que influye en ese poeta popular, que por ahí no ocurre en otro tipo de artistas que son, digamos, están más en su mundo. Entonces, justamente el tango, digamos, o la payada, la poesía gauchesca, o las expresiones, digamos, como la de Cervantes, ¿sí?, nos permite entender o inferir de alguna manera cuál era la vida de esa gente, qué era lo que sentían, cuál era su problemática. Eso es justamente lo más importante que nos ha dado el tango. Eso es lo que diferencia a una expresión artística en sí misma de una expresión cultural, o sea, que incluye todas esas vivencias. Es decir, tal vez vos haces una gran definición de la arqueología, ¿no? Es decir, para saber cómo vivían en Pompeya, hay que sacar la lava y hay que buscar los objetos enterrados que van apareciendo para explicarnos cómo vivían los pompeyanos. Claro. Porque ahora, no tenemos... Como nosotros no somos demasiado serios y estas charlas son amables y entre nosotros, yo cuando dijo cómo vivían en Pompeya, inmediatamente pensé en Mansi, dije, seguro. Bueno, pero es cierto. No, eso está en la milonga de Mansi, en Bettinotti, que reúne todo lo que acá estamos diciendo, en la milonga aquí, que justamente la estrena Corsini, y pareciera que se la dieron a él para que la estrenara. Cuenta así un poco lo que es el barrio y su medio. Pero me refería a la arqueología, porque ¿cómo vamos a saber? Hay cosas que las encontramos en la letra de los poetas contemporáneos de ese momento. O sea, Sí. los poetas de ese momento, que en vez de hablar de las estrellas, hablaban de la realidad del día, nos dejan, más allá del arte suyo, con mejor o menor rima o mejor o menor belleza literaria, un retrato de cómo se vivía, que es lo que nos interesa a nosotros. Sí, por eso nosotros solemos decir que aunque no nos gustara el tango, igual lo tomaríamos como referencia para analizar la sociedad. Porque cada tango, bueno, como no había videoclips en ese momento, cada tango es una historia.
pero también, y a esto hacía referencia cuando hablaba del tiempo de Gardel a través de Corsini, o de la poesía que muchas veces generó Horacio Ferrer, también está cargada de fantasía. Están todos los elementos, ¿no?, en el tango. Claro, sí, no digo que sea chabacano o No, que sea que también las hay. escrito. No, pero también hay. También está la chabacanería en el tango. La mejor poesía, inclusive con el lenguaje directo de ese tiempo, mejor. Pero lo estético, perfectamente válido, ¿no? Bueno, yo creo por que... ejemplo, volviendo a Horacio Ferrer, la descripción en Chiquilín de Bachín de lo que es, digamos, el hambre, la necesidad, la marginalidad. La marginalidad, es impresionante. Es decir, alguien que, como decís vos, nos hace creer que la luna rueda por Callao, después nos marca cómo vive un chico que no tiene dónde comer. Es decir, entonces, quiere decir que un poeta, digamos, y esto por ahí trae mucha controversia, un poeta, es decir, para mí es aquel que puede interpretar su tiempo, que puede ser de alguna manera la voz digamos, de lo que está pasando, la voz de que su tenga tiempo la y de su pueblo. sensibilidad para expresar lo que le pasa a la gente, ¿no? Por eso digo, la voz de su tiempo y de su pueblo. Yo pienso, salvo mejor opinión de usted, que hemos completado bastante esta transición del payador a cantón de tango y estaríamos en condiciones de despedirnos y esperar una nueva reunión para compartir con ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo bueno, no? Despidámonos antes que nos despidan. Bueno, perdón, un segundito más. La historia del Chiquilín de Bachín tiene final feliz, porque nosotros lo conocemos a Chiquilín, sí, por supuesto. y ha tenido un final feliz. Bueno, hasta la próxima reunión entonces. De acuerdo. Chao.